Buenas noches a todos, bienvenidos. Es un privilegio una vez más reunirnos para alabar juntos al Señor, para estudiar su palabra y también para orar, para buscar la voluntad de Dios, para presentar nuestras peticiones delante de Él con toda confianza, porque Él es nuestro Padre y Él es generoso y Él es sabio. Así que es lo que venimos a hacer en esta tarde, esta noche. Ya no sé qué decir, ya se ve un poco oscuro, pero damos gracias al Señor de que podemos venir y reunirnos también en tiempos de pandemia donde reunirse es complicado, pero gracias a Dios por lo menos los datos por ahora nos permiten seguir reuniéndonos. Así que vamos a comenzar nuestra reunión y vamos a hacerlo alabando al Señor. También quiero saludar a todos aquellos que nos veis por la grabación, aquellos que luego lo veis desde casa, y esperando también que después de poder cantar con nosotros y escuchar la palabra también estéis orando en vuestras casas, usando el boletín para orar por los enfermos, distintos motivos de oración que tenemos ahí. Y así, aunque algunos lo hagamos desde aquí y otros desde casa, todos estamos buscando la dirección del Señor. Muy bien, vamos a comenzar nuestra reunión y lo vamos a hacer alabando al Señor por medio de dos canciones. Así que el grupo Alabanza nos va a dirigir y vamos a alabar a nuestro Señor Jesucristo. Sentada en alta majestad.
Vamos a tener una oración antes de abrir nuestras Biblias para estudiar la palabra en esta noche. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por Cristo, por tu Hijo, porque cuando nosotros estábamos en rumbo a nuestra perdición, cuando estábamos caminando hacia la dirección que nuestro pecado nos llevaba, tú tuviste gran misericordia de nosotros. Y como estábamos incapacitados para salvarnos a nosotros mismos, tú mostraste tu gran amor por medio de salvarnos, de darnos vida nueva por medio de tu Espíritu. Y es por eso que ahora podemos vivir de esta manera, buscando tu voluntad, obedeciendo tus mandamientos, gracias al poder de Cristo que obró en nosotros y obra en nosotros. Él es el que merece toda la gloria. Él es digno de ser coronado. Él es Señor. Y sabemos que un día toda rodilla se va a doblar ante Él. Muchos que hoy le ignoran, muchos que hoy no creen que exista, muchos que hoy afirman seguirte, pero que no confían en el sacrificio único y perfecto de Cristo, un día doblarán su rodilla. Y nosotros queremos hacerlo ahora, queremos hacerlo cada momento de nuestra vida, pero de manera especial ahora ante tu palabra, porque sabemos, Señor, que la necesitamos, que es como el faro que alumbra la noche más oscura, es como el martillo que golpea para deshacer lo que es necesario deshacer, es como la espada que penetra profundamente para llegar hasta nuestra propia alma, hasta el lugar de nuestras decisiones, donde realmente somos quienes somos. Es tu palabra perfecta que nos da luz y que nos guía para vivir vidas que te agradan. Por eso, Señor, queremos pedirte ahora que tú nos des humildad, que nos des, Señor, esa actitud de recibir con humildad tu palabra, de ponerla en práctica también. Señor, te rogamos que nos ayudes a entenderla y que vivamos realmente de esa manera en la que tú nos dices que vivamos siendo luminares en medio de una generación torcida y perversa, y para que por medio de esos luminares las personas puedan ver la luz de Cristo y puedan venir a Él. Ayúdanos, Señor, en esta noche y dirige nuestra meditación para que traiga gloria a tu nombre, para que sea absolutamente basada en tu palabra, para que sea eficaz en nuestras vidas, en aquello que necesitamos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pues quiero invitaros a abrir nuestras Biblias en Filipenses. La vamos a abrir ahí, Filipenses capítulo 4 y versículo 21. El 1 de abril, hace más de 6 meses, comenzábamos el estudio de esta carta. Una carta que el apóstol Pablo escribió desde un confinamiento. Estaba en una cárcel en Roma, o algo así como un arresto domiciliario, en una casa, nos dice Hechos capítulo 28. Y allí este siervo de Dios, al escribir esta carta y otras que escribió también desde allí, muestra su plena confianza en Cristo. Por eso cuando comenzamos este estudio, el título que le puse fue Confinados en casa, confiados en Cristo. Porque delante del Señor pensaba que
el estudio de esta carta podría guiarnos a todos al pasar por una situación inesperada y tan llena de incertidumbres como la que estábamos viviendo. Luego, a partir del mes de junio, como sabéis, cuando pudimos comenzar a reunirnos en nuestro local, después de 2 meses, mi título necesitaba una actualización. Ya no era confinados en casa. Pero solo necesitaba ser actualizado en la primera parte. Ya no estábamos confinados, pero seguíamos muy condicionados. Y de hecho seguimos muy condicionados por el coronavirus. Así que cambié el título. No sé si os disteis cuenta. Y ya no era confinados en casa, confiados en Cristo, era condicionados por el coronavirus, confiados en Cristo. Y es muy interesante, hermanos, pensar en esto. Nuestras circunstancias cambian. Y la mayoría de las veces el cambio está fuera de nuestro control. No depende de nosotros. Pero lo que nunca cambia es la realidad de que vivimos bajo la gracia de Dios. No cambia porque su gracia no cambia. Porque Él no cambia, el que no cambia es Cristo. Nosotros estamos condicionados por circunstancias, pero nuestro Señor no lo está. Y eso es lo que vemos en la sencilla conclusión de esta carta. Filipenses capítulo 4 y versículo 21. Fijaos lo que Pablo dice allí. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hermanos, hermanas, el creyente depende de la gracia de Dios. El creyente depende de la gracia de Dios, no de la gravedad de sus circunstancias. Es por eso que Pablo, más allá de la estructura de una epístola, es decir, los saludos al principio, los saludos al final, más allá de esto, él comienza y termina su carta con la misma idea. Vamos al capítulo 1, el versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que encontramos en un lugar y otro? ¿Qué es lo que encontramos al principio y al final? Al principio y al final encontramos santos. Es una conversación, es una carta de santos dirigida a santos, de creyentes dirigida a creyentes, aquellos que habían sido separados de sus pecados, esta es la idea de santos, aquellos que habían sido alejados de su condenación. Los santos, cuando Pablo escribe a los santos y saluda a los santos y manda saludos de parte de los santos, no son personas perfectas. No son como un concepto erróneo de pensar que son personas que por cosas que han hecho merecen un lugar preeminente en la sociedad o en la vida, en la mente de las personas. No, son aquellos que han sido separados del pecado y de las consecuencias del pecado y han sido acercados a Cristo. ¿Y eso qué es? Eso es la gracia de Dios, que es lo otro que encontramos al principio y al final de esta carta. La gracia del Señor sea con vuestro espíritu. Últimas palabras. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son las primeras palabras. Los santos viven según la gracia del Señor. El gran predicador galés del siglo XX, Martin Lloyd-Jones, lo dijo con estas palabras: el secreto de una vida cristiana feliz
consiste en darse cuenta de que todo es de gracia y en regocijarse de que así sea. Darse cuenta de que todo es de gracia. Todo es de gracia en nuestra vida. Creo que estas palabras de este predicador son un buen resumen de lo que Pablo transmitió a través de esta carta. Una vida cristiana feliz. Aparentemente, Pablo no estaba en una situación feliz, humanamente feliz. La vida de Pablo, una vida llena de grandes dificultades, de sufrimientos, de cadenas, de injusticia, pero una vida feliz. Vamos, solo hay que leer la carta. Aquí hay un hombre lleno de gozo, y cuyo gozo solo puede ser completado con el gozo de sus hermanos y hermanas en Cristo, viviendo de la misma manera que él está viviendo, en Cristo. Pablo escribe esta carta con el profundo gozo de vivir a Cristo hasta encontrarse con Cristo, siempre bajo la cobertura de la preciosa gracia de Dios, con su control soberano sobre toda circunstancia y con la meta de la gloria de Cristo como objetivo en la vida. Desde aquel encuentro con Jesús en el camino de Damasco, todo en la vida de Pablo giró en torno a Cristo. Sus acciones, sus motivaciones, sus emociones, todo estaba impregnado de Cristo. Aun sus sencillos saludos al final de la carta. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Al final, todo lo que puedo decir es que os encomiendo a la gracia de Dios, porque ahí es donde estoy, ahí es donde estamos. Por eso, al terminar hoy este estudio, me gustaría hacer un breve repaso de cada capítulo, observando las características de la vida cristocéntrica de Pablo. La vida cristocéntrica de Pablo. Un repaso para retarnos a vivir precisamente impregnados de Cristo. No pretendo hacer un repaso en el que nos acordemos de todo. Ahí están las grabaciones. Además, Débora está haciendo un trabajo genial, colocándolas todas juntas, y dentro de poco incluso van a salir en el canal de YouTube, ¿cómo se llama? Una lista de reproducción, ¿verdad? Te salen todas ya ahí. Así que lo podéis ver en casa si no os acordáis de alguna o si no habéis visto alguna. Pero sí un repaso que nos permita ver de manera global esta vida cristocéntrica. Vamos a ver 4 características de una vida cristocéntrica basados en el ejemplo del apóstol Pablo a través de su carta a los Filipenses. Y vamos a hacerlo con un objetivo, no por un mero repaso. El objetivo es examinar nuestras propias vidas a la luz de este ejemplo. ¿Estás viviendo tu vida con Cristo en el centro? ¿Es tu vida una vida caracterizada por ser Cristo el Señor de tu vida? ¿O es más un añadido o alguien para determinados momentos de tu vida? Por medio de repasar lo que Pablo escribe aquí, veremos que su vida era cristocéntrica, Cristo en el centro. Todo lo demás visto a la luz de quién es Cristo. Las decisiones, los sentimientos, las oraciones, cada acción, todo estaba supeditado y sometido a Cristo. La primera característica de una vida cristocéntrica es una convicción firme en la providencia de Dios. Una convicción firme en la providencia de Dios. Fijaos, el capítulo 1 y versículo 6, uno de los pasajes preciosos de esta carta, uno de los pasajes que más apreciamos, cuando Pablo dice allí, estando convencido precisamente de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Cristo Jesús. Pablo estaba firmemente convencido en cuanto a la salvación. La salvación una obra de Dios, la salvación una obra completa de Dios. El que la comenzó, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y por eso Pablo al comienzo de su carta alaba a Dios, doy gracias a mi Dios al acordarme de vosotros. ¿Por qué? Porque se acordaba de lo que Dios había hecho en ellos, cómo les había salvado en Cristo. Y les recuerda, y fijaos, estoy convencido de esto, el que comenzó la obra la va a perfeccionar, la va a completar, la va a terminar. Por eso su oración por los filipenses, versículo 9, es que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Fijaos, versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Ese perfeccionamiento, esa santificación que depende de Dios, también depende de nuestra labor de conocer más a Dios por medio de su palabra, y al conocerle adquirir discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? No solo entre escoger entre lo bueno y lo malo. Eso está bien, ¿verdad? Pero aún de escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Qué es lo que caracteriza la vida del creyente? No una vida en la que simplemente me aseguro de no estar haciendo lo que no está bien, sino en la que estoy totalmente enfocado en hacer lo mejor. Y esto es lo que Pablo ora, porque él está convencido también en cuanto a la santificación del creyente. Necesitamos conocer más y más a Cristo, y así ser llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la alabanza, la gloria y la alabanza de Dios. Y esta convicción firme la vemos aún en las circunstancias de Pablo. Ahora en el versículo 12 Pablo empieza a hablar de sus circunstancias, ¿verdad? ¿Recordáis esto? Las circunstancias de Pablo, más de 2 años de un recorrido que le había llevado desde Jerusalén hasta Roma, tratando de salvar su vida de sus enemigos judíos que querían acabar con él injustamente y le habían acusado falsamente. Pero todo esto no era el esfuerzo de Pablo por escapar ante el esfuerzo de sus enemigos por acabar con él. Esto era la providencia de Dios, llevándole a Roma, llevándole allí donde el Señor le quería traer. Ya luego estando allí, confinado, arrestado en una casa, Dios le permitió ver el progreso del Evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Aquí Pablo nos dice cómo el Evangelio llegó a la misma casa del César, la guardia pretoriana, que luego vemos, como leímos al principio, en el capítulo 4 y versículo 22, hay unos saludos que vienen especialmente de la casa del César, porque Dios había obrado, aún por medio de Pablo, predicar el Evangelio a aquella guardia que pertenecía a la casa del César. Y fijaos, esto es tremendo, hermanos, porque aquí tenemos al Señor terrenal. César era el Señor terrenal. No había más que César. No había nadie por encima de César. Y aquí tienes a Dios metiéndose en casa de César, con un pobre diablo escapando de la muerte, arrestado. Un Pablo considerado como un pequeño, algunos le despreciaban. Y allí le lleva el Señor para predicar y salvar en la casa del Señor terrenal. El valor de Pablo, además, haciendo esto, contagió a los creyentes en Roma, ¿verdad? Muchos tienen más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Cristo era proclamado. Dice el versículo 18, Pablo, entonces, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Porque vimos que había algunos que no es que no estuvieran predicando a Cristo, no es que no estuvieran predicando correctamente el Evangelio, su motivación era mala.
lo cual, como vimos cuando estudiamos este pasaje, nos recuerda que a veces no es tanto que estamos haciendo algo mal como lo es nuestra actitud, nuestra motivación para hacer lo que hacemos. Pero, de todas maneras, Cristo es proclamado, dice Pablo, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Esta era la convicción de Pablo en la providencia de Dios. Un confinamiento no iba a detener los planes de Dios. Y todo esto Pablo lo puede llegar a decir así, de esta manera: me regocijo, estoy encarcelado, estoy limitado, estoy además en la incertidumbre de no saber qué va a ser de mí, esperando un juicio. Pero sabéis, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su mayor convicción era Cristo mismo. Él dice en el versículo 20, con toda confianza, aún ahora, como siempre. Esto no fue el impulso de un momento. Esto no fue un venirse arriba porque Pablo estuvo cantando un par de canciones favoritas que le levantaron el ánimo y dijo, bueno, lo que sea. No, ahora, como ha sido siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte, ya sea lo que está al final de esta situación, sea la muerte o sea más vida, lo tengo claro, Cristo va a ser exaltado en mi cuerpo. Hermanos, el ejemplo de Pablo aquí nos muestra que si nuestra preocupación es la gloria de Cristo, lo demás es secundario. Si nuestra verdadera preocupación es la gloria de Cristo, todo lo demás, podríamos decir, va a caer en su lugar. Será lo que el Señor quiera que sea. Lo importante es que yo me centre en exaltar a Cristo con mi vida, aún con mi muerte, porque Pablo está hablando aquí no solo de exaltar a Cristo con su vida, sino con su manera de morir, con su manera de enfrentar la muerte. Hasta ese punto llega la vida cristocéntrica. Mi mente se acaba de ir corriendo a Celia y la situación que está delicada, y poder escuchar cómo ella sabe que Cristo pagó por todos sus pecados. Cómo ella sabe que en una época de su vida fue rebelde, pero Cristo la perdonó. Cómo ella está preparada para ir con el Señor, si es la voluntad del Señor. Y así nos está hablando Pablo. Esta era la circunstancia de Pablo. Él estaba esperando un juicio que podía llevarle a la muerte. Por eso, su primera exhortación que encontramos en esta carta, en el versículo 27, fue a que los creyentes en Filipos vivieran como ciudadanos del cielo ejemplares. Dice allí, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estéis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Y veíamos lo interesante de esta expresión, una manera digna del Evangelio, que es una palabra que apunta a ciudadanía, a uno que vive de acuerdo a su ciudadanía, de dónde es. Y esta es la exhortación a vivir no como ciudadanos de este mundo, aunque vivimos en este mundo, pero como siervos de Cristo, que es lo que somos, ciudadanos del cielo. Una convicción firme, esa es la primera característica de una vida cristocéntrica, una convicción firme en la providencia de Dios, cómo Dios dirige todas las cosas con su absoluto poder, su absoluta sabiduría. Él está en control de todas las cosas. Su reino avanza, nuestra santificación progresa y nuestra mayor motivación es Cristo. La segunda característica, yendo ahora al capítulo 2,
que vemos ahí es una comprensión precisa del señorío de Cristo. Una comprensión precisa del señorío de Cristo. Hay versículos también impactantes en este capítulo 2 de Filipenses, versículos únicos en la Escritura que nos muestran la humillación del Señor Jesús, esta verdad profunda de la encarnación que va más allá de lo que nuestras mentes alcanzan a discernir, el que siendo Dios, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y veíamos como este pasaje no enseña que Dios dejó de ser Dios para hacerse hombre, sino que siendo Dios se hizo hombre. Y como este concepto de despojarse en realidad se entiende mejor por medio de añadidura. No es que se despojó de su naturaleza divina, sino que a su naturaleza divina añadió la naturaleza humana completamente. Y ante esta realidad, ante esta doctrina tan profunda, lo cierto es que aquí tenemos un pasaje en el que Pablo está ilustrando su exhortación del versículo 1 al 4, de tener una actitud humilde con respecto a los demás, con el estímulo de Cristo, con el ejemplo de Cristo, porque Cristo es suficiente y porque Cristo es Señor, porque Pablo nos explica cómo fue la actitud, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, versículo 5, se humilló haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y ese nombre es Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, Cristo es suficiente, Cristo es Señor. Es por eso que Pablo luego llega a decir en el versículo 17 que merece la pena sacrificar nuestra vida para servir al Señor. Exhorta a los filipenses a imitar a Cristo, a obedecer a Cristo, a seguir adelante en su vida, siendo irreprensibles y sencillos. Versículo 15, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Porque aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y veíamos cómo aquí Pablo utiliza una ilustración del Antiguo Testamento. Una libación era un tipo de sacrificio, de ofrenda, que los hebreos podían presentar ante Dios en el tabernáculo. Era una ofrenda voluntaria. Hablaba de una actitud voluntaria de sacrificar algo valioso. Normalmente era derramar un líquido valioso como podía ser vino. Y claro, lo que parece como una pérdida, un derroche, tirar algo de valor al suelo, era la demostración de que uno ofrecía su vida al Señor para lo que el Señor quisiera. Por eso Pablo dice, no habré trabajado en vano. He entregado mi vida al sacrificio y servicio de vuestra fe y me regocijo. Y además os llamo a que vosotros os regocijéis en lo mismo. Pablo tenía esta comprensión clara del señorío de Cristo. Él es el Señor. Y él tenía claro que los filipenses no le servían a Pablo. Pablo les servía por obediencia al Señor. Por eso cuando les llama a obedecer, dice, no solo en mi presencia, versículo 12, sino ahora mucho más en mi ausencia. No dependía la obediencia de los filipenses de que Pablo estuviera allí. Y porque estaba el apóstol allí, entonces mejor obedecer, mejor portarse bien. No, mucho más en mi ausencia. No depende de mí. Todo este esfuerzo era su ofrenda voluntaria, por la comprensión de que Cristo es el Señor
y una mayor comprensión de que Cristo es el Señor, una mayor comprensión de su gloria, ¿sabéis qué produce en nosotros? Humildad, la humildad que necesitamos. Muchas veces Cristo no es el centro de nuestra vida porque nos queremos poner nosotros en el centro de nuestra vida. Y solo una visión de la gloria de Cristo nos va a mostrar nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, quiénes somos nosotros al lado de Cristo. Y nos va a llevar a valorar nuestra vida de esa manera, que al final lo mejor que podemos hacer con nuestra vida es servirle a Él, es dársela a Él. Lo que para otros puede parecer un derroche, vivir para Cristo y no vivir para ti, es adoración, es una ofrenda. Además, esta comprensión precisa del señorío de Cristo produce un gozo constante, ¿verdad? Lo vemos otra vez, Pablo hablando, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Pablo no se estaba resignando, se estaba regocijando. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Pues estoy sirviendo al Señor y ahora es lo que me toca estar aquí y fíjate lo que el Señor ha permitido en mi vida y no puedo ir y estar ahí ayudándoos y no puedo estar supervisando que estéis obedeciendo y qué injusto y a ver si el Señor cambia mis circunstancias. No, no es Pablo, ese no es Pablo, esa no es la característica de una vida cristocéntrica. Da igual donde esté yo, da igual donde esté yo. Cristo sigue haciendo su obra en los suyos. Ninguno de nuestros sacrificios por Cristo es en vano. Ninguno, hermanos. Todo lo que hagamos, aunque no sea algo que se note, aunque no se perciba, aunque otros no lo valoren, aunque parezca que no hemos hecho nada. Humanamente parecerá eso, pero ¿qué si pudiéramos ver desde la perspectiva del cielo todo lo que Dios está haciendo? Todo lo que Dios está obrando a través de nuestros pequeños sacrificios que pueden ser insignificantes para otros. Una comprensión del señorío de Cristo que produce un gozo constante. Vamos ahora al capítulo 3. Ya os dije que iba a ser breve, o a mí me lo parece, igual a vosotros no os está pareciendo breve. Pero capítulo 3, ahí vemos una tercera característica de la vida cristocéntrica y es un compromiso incondicional con el llamado de Dios. Otra vez encontramos aquí pasajes preciosos y Pablo empieza por contar un cambio profundo en su vida. Cómo él pasó de ser el perfecto judío a ser el más pequeño de los apóstoles. Cómo él pasó de ser el perseguidor de la iglesia a ser un adorador de Cristo. Cómo él pasó de ser un necio, ciego, a ver las cosas con gran claridad. Lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo, versículo 7, ¿verdad? Y ahí tenemos un testimonio de Pablo desde el versículo 3, de cómo él pasó de vivir confiando en sí mismo, confiando en la carne, gloriándose en sí mismo, a gloriarse en Cristo Jesús. Y a estimar ahora como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Qué tremendo como Cristo cambia totalmente nuestra perspectiva de la vida. Qué maravilla, qué privilegio es ver que cuanto más nos acercamos a Cristo, mejor vemos las cosas, en su dimensión real. Conocer a Cristo cambió la vida de Pablo y le seguía cambiando, porque él sigue avanzando. Versículo 12, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es bueno que entendamos la vida cristiana de esta manera. Es bueno que entendamos la salvación como el llamamiento de Dios en Cristo Jesús, a vivir no esperando a que Cristo venga, en ese sentido de no hago nada, sino a vivir buscando obtener el premio, con una meta clara, con una meta en nuestra vida. Pablo tenía claro que su meta es, por ejemplo, como hemos visto en este capítulo 3, proteger a los creyentes. Les protege de los falsos maestros, los judaizantes, los de la falsa circuncisión, en el versículo 2. Habla de ellos como perros, malos obreros. Perros, lo habíamos explicado, en aquel tiempo no eran como nuestros perros domésticos y domesticados, que son nuestras mascotas, que parece que a veces dan más cariño que los seres humanos. No está hablando Pablo de eso. En aquel tiempo los perros estaban salvajes, eran peligrosos. Si se podían aprovechar de ti, se iban a aprovechar de ti. Y Pablo protege a los creyentes también de los enemigos de la cruz. Versículo 18 y 19. Muchos andan, como os he dicho muchas veces, y ahora os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito, cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Y esto es un gran contraste en este capítulo 3, entre ver todas las cosas como pérdida al compararlas con el valor de conocer a Cristo, y estos enemigos de la cruz que solo pensaban en las cosas terrenales. Es un compromiso incondicional con la salvación, con el llamado de Dios. Proteger a los creyentes. Pablo estaba haciendo su labor también promover la madurez de los creyentes. Fijaos estas palabras en el versículo 17. Hermanos, sed imitadores míos. Y parece que si no viniéramos de donde venimos, leyendo a Pablo en los versículos anteriores, suena como un poco arrogante esto de ser imitadores míos, ¿no? Pero sí, en contraste con falsos maestros, malos obreros, personas que les podían desviar, tenía que imitar a aquellos que seguían a Cristo. Observad a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Los que viven de esa manera como ciudadanos ejemplares del cielo, capítulo 1, y ahora Pablo vuelve a traer la idea en el versículo 20 del capítulo 3, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo muestra su compromiso incondicional con Cristo, servirle y esperarle ansiosamente, esperar esa transformación de la que hablábamos, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Este capítulo 3 nos muestra que Cristo estaba en el trono de la vida de Pablo y que cuando Cristo está en el trono de nuestra vida, vemos todo lo demás con claridad. El dolor, Pablo lo describe como aflicción leve y pasajera. La falsa doctrina, Pablo la describe como veneno mortal. Es esa visión clara que un creyente tiene cuando está en Cristo, cuando ve las cosas a través de Cristo, cuando todo lo demás lo estima como pérdida por amor de Cristo. Y fijaos qué sorpresa, un compromiso incondicional produce gozo también. Un gozo rebosante. Pablo empieza este capítulo diciendo, hermanos míos, regocijaos en el Señor.
¿De dónde parte Pablo al hablar de este compromiso que tenía con Cristo? De un gozo rebosante, que le motivaba a escribir las mismas cosas. No me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Y Pablo, aún ante la perspectiva, el peligro de los falsos maestros, de los enemigos de la cruz, él sabe que Cristo sigue teniendo el control y él se sigue gozando. Y él exhorta por medio de su ejemplo a que los filipenses también estén comprometidos incondicionalmente con Cristo. Una cuarta característica que podemos ver de la vida cristocéntrica en el capítulo 4, además de una convicción firme en la providencia de Dios, además de una comprensión precisa del señorío de Cristo y además de un compromiso incondicional con el llamamiento o el llamado de Dios, una confianza absoluta en el poder de Cristo. Una confianza absoluta en el poder de Cristo. Y Pablo empieza este capítulo 4 que veíamos que tenía dos partes claramente definidas. Una parte, Pablo está exhortando a los creyentes a que estén firmes en su fe, a que crezcan en estabilidad espiritual, que tengan cuidado de algunas cosas que afectan a la estabilidad espiritual de un creyente. Y luego la segunda parte, como veíamos, Pablo ya no exhorta a los filipenses, sino que les elogia por la actitud que están teniendo con respecto al contentamiento, con respecto a las cosas materiales, con respecto al cuidado económico del apóstol. Y en todo esto Pablo muestra su plena confianza en el poder de Cristo. Versículo 1, así que hermanos míos, amados y añorados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados, firmes en el Señor. Y ahí les va a exhortar a confiar en aquel que tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo, como venía diciendo al final del capítulo 3. No es poco decir eso. Cristo tiene el poder de sujetar todas las cosas. Como nos dice Hebreos capítulo 1, es el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este es el que está obrando en nosotros, hermanos. Ese es el poder que tiene. El poder que tiene aún para guardar nuestros corazones y nuestras mentes. Como luego Pablo va a exhortar en los versículos 6 y 7, cuando les habla de la importancia de la oración, cuando les habla de combatir el afán y la ansiedad, que es una de las causas de inestabilidad espiritual de un creyente. Y veíamos ahí cómo la oración es este ejercicio espiritual que nos saca de estar delante de nuestros problemas a estar delante de Dios, a no vivir con nuestros ojos puestos tanto en nuestros problemas como vivir con nuestros ojos puestos en Dios. Y como eso nos da la perspectiva real de nuestros problemas y de Dios obrando aún en medio de nuestros problemas. Como Dios guarda nuestros corazones y nuestras mentes para que la ansiedad no haga que en nuestras mentes se llenen de dudas y de confusión, y nuestros corazones se aminoren, se derritan, se vengan abajo. Pablo tenía esta confianza absoluta en el poder de Cristo, esta confianza que nos lleva a estar contentos en aquel que tiene poder para proveer todo lo que necesitamos, ¿verdad? Otro versículo de los famosos de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Todo lo que me propongo, todos mis sueños, ¿no? Todo lo que Cristo permite en mi vida. Todo lo que Dios trae a mi vida. Si son momentos en los que he de vivir en escasez, si son momentos en los que he de vivir en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la lección que Pablo aprendió. Y fijaos el mismo Pablo aquí mostrándonos su propia debilidad, ¿verdad? Él necesitó aprender estas cosas también. Sé vivir en pobreza,
sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. No es que si estoy en la abundancia, entonces todo está bien y Cristo me está ayudando, y si estoy en la pobreza es porque Cristo me está castigando. Hay un evangelio así que se predica en este mundo, ¿sabes? Pero no es esto. A veces Dios permite la escasez, la dificultad. Y en esos momentos Cristo está a nuestro lado. Con Cristo estamos capacitados para afrontar cualquier circunstancia. Y hermanos, sabéis, la confianza se demuestra con obediencia. Eso es lo que Pablo está implicando en los primeros versículos. Estemos firmes en el Señor, entonces vivamos en armonía, que nuestra bondad sea conocida por todos los hombres, pensemos en todo lo justo, todo lo puro, todo lo digno, todo lo amable, lo que hemos aprendido y recibido y oído y visto, eso practicamos. La confianza se demuestra con obediencia a la palabra de Cristo. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 14:15, si me amáis, decídmelo de vez en cuando, escribidme una canción. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La confianza se demuestra con obediencia, la confianza se evidencia en el conflicto. Cuando estamos en situaciones de conflicto, ya sea personal, ya sea eclesial, ya sea en nuestra vida en general, si confiamos en Cristo se va a ver en nuestra actitud de o bien esforzarnos por obedecer su palabra o bien contentarnos según sea la situación. Una confianza absoluta en el poder de Cristo que produce gozo, un gozo reconfortante. Regocijaos en el Señor siempre, dice Pablo ahí en medio de su exhortación, los primeros versículos, regocijaos en el Señor siempre. No ciegamente, no como un mantra. Cristo no está esperando a que cuando estás en algún problema, alguna dificultad, en alguna situación que te presiona, que te digas a ti mismo, regocíjate en Cristo, regocíjate en el Señor. No se trata de eso. Pero piensa en Cristo, piensa en quién es, lo que ha hecho, lo que hace, lo que no hace. Él está al control, Él tiene poder para sujetar todas las cosas. Si hay algo en tu vida que te parece que no está sujeto, está sujeto. ¿No lo sujetas tú? Lo siento, porque es verdad, nos gusta mucho sujetar las cosas en nuestra vida. Nos gusta controlar las cosas, que no se nos vayan de nuestro control. Pero cuando ocurra eso, Cristo las sujeta y confiamos en Él. Y esa confianza sí que trae un verdadero gozo, que es una de las cosas tan llamativas de esta carta, ¿verdad? Cómo Pablo habla del gozo del creyente. Y si aún Pablo estuviera escribiendo esta carta desde una isla, tomando el sol, y diríamos, claro, Pablo, ¿tú qué vas a decir? Pero no, sabemos las circunstancias. Aún pasando por una situación de dificultad e incertidumbre, porque la vida cristocéntrica es una vida gozosa. No una vida alegre, no una vida de fiesta, pero sí una vida plenamente gozosa. Cuando vivimos saturados de Cristo, cuando vivimos motivados por Cristo, somos más conscientes de que nuestras vidas realmente dependen de su gracia, de su poder. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces claramente este gozo nos controla. Este gozo rebosa, sale de dentro afuera. Así que, queridos hermanos,
Supongo que algún día dejaremos atrás la pandemia. Ya veo escépticos por ahí. Quiero pensar que dejaremos atrás la pandemia, pero sí que reconozco que hay días que uno piensa, esto ya no va a cambiar nunca más. Y voy a tener que seguir viniendo al culto con mascarilla. Parece que la vacuna será la solución. Esperamos la vacuna. Y cuando llegue la vacuna, no sé, no lo sabemos. Puede que acabe la pandemia y venga otra cosa que luego diremos, prefería la pandemia. No lo sé, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que mientras Cristo no regrese para establecer su reino perfecto, no podremos dejar atrás el pecado. El pecado es lo que no podremos dejar atrás. Seguiremos viviendo condicionados por la maldad que hay en este mundo. Seguiremos viviendo condicionados por la debilidad que hay en este cuerpo. Pero eso no significa que nuestra fe y nuestro ánimo tengan que depender de lo que ocurre a nuestro alrededor. Confinados, condicionados, lo cierto es que nosotros confiamos en Cristo. Confiamos en Cristo y Él nunca nos dejará. Y Él nunca nos decepcionará. Si confiamos en su poder, en sus promesas y en su providencia, venga lo que venga a nuestra vida, estaremos confiados y podremos decir, como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gracias, Señor, por tu palabra, no solo hoy cuando hemos cerrado este estudio, haciendo un poco este repaso, viendo algunas de las preciosas verdades, exhortaciones en esta tremenda carta que Pablo escribió guiado por tu Espíritu. Te damos gracias por todos estos meses que, aún en esta situación de incertidumbre en la que vivimos y que no sabemos cómo va a terminar o si va a terminar, gracias, Señor, porque tú nos has ayudado a tener nuestra mente y nuestros ojos puestos en Cristo. Porque nos has exhortado a confiar más en Él. Y, Señor, al principio de este estudio lo decíamos, que si al final de todo esto salimos aún mejor de lo que estábamos espiritualmente y podemos hasta decir, bueno, vino la pandemia y aún en medio de la pandemia Cristo fue más real en mi vida y ahora estoy más cerca de Él. Pues, Señor, ¿tendremos que darte gracias por la pandemia? Bueno, sabemos, Señor, que no estamos para darte gracias por cosas malas que suceden. Pero sí, Señor, reconocemos tu providencia y cómo tú actúas a través de cualquier circunstancia en nuestra vida para obrar tus planes perfectos. Y cómo tu providencia y tu poder hacen que nuestra confianza y nuestra convicción aumente. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a que si algo sacamos de todo este estudio, que espero que sean muchas cosas, que sea el hecho de que nuestra vida no depende de nuestras circunstancias. Nuestra vida depende de tu gracia, de tu gracia en Cristo. Gracias a vosotros. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Qué bendición, qué gozo, Señor. Ayúdanos a vivir con esta perspectiva clara y eterna, con nuestros ojos puestos en nuestro precioso Señor y Salvador. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar antes de seguir con nuestro tiempo de oración.
Thank